Hoy nos metemos de lleno en el mundo de Kilian Jornet, un atleta que, bueno, parece que redefine lo que significa correr por la montaña, ¿no? Vamos a usar su libro, Correr o Morir, y otros textos suyos para intentar entender un poco sus experiencias, que son extremas, y su filosofía. Exacto. La idea es, a ver, ¿qué mueve a alguien a hacer esas barbaridades? Cientos de kilómetros, terrenos imposibles. Uf, ¿Cómo lleva el dolor, el miedo? ¿Qué es ganar para él? O simplemente vivir. Queremos analizar bien estas fuentes, entender esa conexión tan suya con la naturaleza y la competición. sí. Y lo bueno de estos textos es que te dan una visión muy íntima. No es solo el campeón de skyrunning, de trail running, que lo es, Claro. sino que ves a la persona, alguien que reflexiona mucho. Es muy interesante ver cómo junta esa acción física tan brutal con la introspección. Pues empecemos por el principio, por sus raíces, que, vamos, su infancia no fue la típica. No, desde luego. Creció en un refugio en los Pirineos, aprendiendo la montaña, pues viviéndola de forma activa. Ajá. Él cuenta que no era solo ir detrás de sus padres. No. Él y su hermana Naila tenían que buscar las marcas, entender por qué el sendero iba por ahí. Tenían que currárselo, vamos. Eso. El monte, dice él, era mucho más que un terreno de ocio. Era su medio. Y eso se nota enseguida en su trayectoria. Hay cosas que hizo de niño que impresionan. Sí, ¿verdad? Con 6 años, 6, subió su primer 4000, el Aneto. Tela. Y con 10 hizo la travesía de los Pirineos con la familia, en 42 días. Él mismo dice que esa experiencia fue la que le metió el gusanillo para, años después, batir él el récord de esa misma ruta, la GR11. O sea que la semilla estaba ahí desde... Desde el principio. Esa infancia le dio una resistencia y una conexión únicas. Hay una anécdota que cuenta que es genial, sobre esa mezcla de aventura y tener que buscarse la vida desde crío. Un viaje en bici por Galicia. ¿Ah, sí? Él, con la bici de su madre que casi no llegaba a los pedales. Su hermana Naila, con 7 años en una bici pequeña pedaleando a tope para seguirles. Y la madre, con una Peugeot carretera vieja y una mochila gigante intentando llevar el control. Vaya imagen, ¿eh? Una aventura familiar total. Y no acaba ahí. Llegaron a Finisterre, vieron la puesta de sol y se les hizo de noche. Claro. Y la madre le dice a Kilian, busca tú el camping, ese de las puertas verdes con 2 banderas. Yo llego luego con Naila. ¿Y qué pasó? Pues que Kilian, claro, se perdió. Acabó en otro camping, menos mal que el dueño le llevó en coche al correcto. Y para rematar, al día siguiente, subiendo la última cuesta para Corulla, se rompe la bici de la madre. No me digas. Vamos, aventura y resolución de problemas desde bien pequeño. Esa capacidad para desenvolverse se ve también en cómo vive el correr, ¿no? Es muy interesante eso que cuenta de agudizar los otros sentidos. Sí, cuando corre de noche o con niebla. Exacto. Dice que el oído capta el viento en las hojas, que los pies leen el terreno, notan si hay ramas, barro, hierba. Incluso le quita hierro a los peligros del Pirineo de noche. Dice que lobos y osos, bueno, que son muy escasos. Se nota una conexión con el entorno, muy, muy profunda. Sensorial. Casi animal, diría yo. Y choca mucho con cómo ve la vida en la ciudad. Sí, esa reflexión es potente. Se pregunta cómo se puede vivir rodeado de cemento. ¿Dónde está la naturaleza libre, el agua buscando su camino, las flores luchando por salir, los animales? Siguiendo su instinto. Eso. Y te lanza la pregunta, ¿no somos animales? Te hace pensar en nuestra desconexión, ¿eh? Totalmente. Y esa conexión es clave para entender su mentalidad. Hablemos de esa filosofía de correr o morir. Sí, que el título ya impacta. Pero no va solo de ganar por ganar. No, para nada. Él cuenta una carrera en la que sabía que iba a ganar, sin duda. Lo compara con un cocinero que sabe cómo va a quedar el plato. Y dice, bueno, si no hay reto, si no hay sueño, si no hay esa tensión, eso no es ganar. Exacto. La victoria real para él es otra cosa. ¿Qué es entonces? Pues describe esa emoción brutal al cruzar la meta otras veces. La piel de gallina, ganas de llorar, de gritar, flotar. Ajá. Esa sensación viene del recuerdo, de lo que has vivido en carrera, del esfuerzo, de superar dificultades, de vencer el miedo a no poder. Ahí está la victoria de verdad. Esa idea del sueño o del reto se ve muy bien cuando habla de la Pierramenta, esa carrera mítica de esquí de montaña. La pierramenta.
Palabras mayores. Tenían un póster en su centro de tecnificación. Era la carrera. Hasta tenían un manifiesto del Skyrunner pegado para motivarse. ¿En serio? Sí, sí. Y cuenta cómo consiguió un dorsal a última hora con su compañero. Se gastaron los únicos 200 euros que tenían. Madre mía. Y tuvieron que dormir en el suelo de la habitación de unas amigas porque no les quedaba ni un euro para el hotel. Fíjate qué contraste, ¿eh? Esa aventura casi improvisada para ir y luego a la noche antes. El orden absoluto. Eso. Describe cómo desaparece el desorden. Todo colocado en la silla. Camiseta, pantalón, calcetines, el chip, el reloj, todo listo. Es esa mezcla de pasión loca y disciplina total. Y la carrera empieza mucho antes de la salida. Describe ese ambiente. La tensión, ¿no? Mucha tensión. Silencio, comentarios nerviosos, empujones para ganar sitio, el tiempo parado. Y ahí entra la cabeza, la psicología. Cuenta una táctica curiosa que usó una vez. ¿Así? Se pone al lado de un rival fuerte, un tal César, y sonriendo le comenta lo bonito que está el paisaje, hablando alto, sin jadear. Para que piense que va sobrado. Exacto. Luego se pone detrás y recupera el aliento. Es una guerra psicológica. Totalmente. Y también habla de encontrar el momento justo para atacar, el factor sorpresa. Claro, ni muy pronto ni muy tarde. Dice que ese momento llega cuando se rompe el equilibrio entre la confianza y el miedo a petar. Necesitas sentir ese miedo, dice, para poder superarlo. Y, ¡zas!, atacar. Es una visión de la competición que va mucho más allá de lo físico, ¿verdad? Y se complementa con la preparación. Claro, cuenta cómo veían vídeos de sus ídolos, Stefan Bros, Guido Giacomelli, para motivarse y para intentar imitarles. Y cita a su entrenador, Jordi. Correr es un arte, como pintar un cuadro o componer música. No es solo fuerza. Hablemos de algunas de esas obras de arte, de esas barbaridades de resistencia. La travesía de los Pirineos, por ejemplo. La GR11. Casi 800 kilómetros en 8 días. Uf. Una locura. Empieza lloviendo, saliendo del Cantábrico. Al principio, la compañía, las charlas, ayudan a pasar los kilómetros. Pero pronto se pierden. Tienen que sacar el mapa. Ya empiezan los imprevistos. Y el cuerpo empieza a quejarse. El segundo día, dolor de piernas. Pero la cabeza tira. Poner un pie delante del otro, dice. Esa es la clave. Y los desafíos no paran. Niebla que no ves nada, nieve, pasos helados con cadenas donde tiene que buscar alternativas peligrosas. Jo. Su compañero Greg tiene que abandonar. Se pierden bajando porque calcula mal y acaban en unos pedregales. Es gestionar el esfuerzo, el descanso con el fisio, resolver problemas sin parar. La llegada al Mediterráneo la describe de forma muy emotiva. Sí, dice que llora sin saber muy bien por qué. Quizá por soltar toda esa tensión, esa rutina cargada de emociones, como él la llama. Otra aventura heavy, la Tahoe Rim Trail, 270 kilómetros alrededor del lago Tahoe, en Estados Unidos. Ahí describe algo más que un reto físico, ¿verdad? Sí, habla de una conexión casi mística. Dice que siente la presencia de los nativos americanos que corrían por allí, que ve sus sombras, oye sus voces. ¡Wow! Para luchar contra la monotonía y el dolor, canta mentalmente. Describe cómo está después de 24 horas. Dolor por todos lados, ampollas, sueño, frío, pero todavía siente fuerza y la cabeza serena. Y cuenta esa sensación de ir jugando con el equilibrio en zonas técnicas al borde de caerse pero sin caerse. Dice que eso es lo que hace con su cuerpo y mente toda la carrera. Jugar en esa fina línea. Es una metáfora muy potente de su forma de vivir, ¿no? Totalmente. Luego está la Western States 160 kilómetros en California. ¿Nota diferencias con Europa? Sí, dice que la salida es más tranquila. ¿Pero luego? Luego el calor. Brutal. En la zona de los canyons y la lucha contra la deshidratación. Los controles de peso, los calambres por falta de sales. Tuvo que ser durísimo. Y el final, de infarto. Después de 160 kilómetros, un sprint de 3 kilómetros contra Nick Clark. Pasan de largo el último avituallamiento. ¡Qué locura! Gana y reconoce que fue fundamental el apoyo de su pacer, Jorge, que le animó cuando estaba a punto de rendirse mentalmente. Ahí se ve la importancia del equipo. Y la competitividad pura y dura. Y claro, no podemos olvidar el Kilimanjaro, el récord de ascenso y descenso. Ahí dice que la clave fue la buena aclimatación. Podía correr bastante bien por encima de 5.000 metros. Eso es fundamental a esa altitud. El paisaje, dice, le ayudó a distraerse. Y habla muy bien de Simon Mintui,
el guía y anterior recordman, que le enseñó los secretos de la montaña. Pero tuvo un momento de duda, ¿no? Sí, vio la cima muy lejos, muy alta, y pensó que no llegaba a tiempo para el récord. El típico momento de bajón. Pero miró el reloj, vio que iba bien de tiempo. Y siguió. El terreno final, cuenta, era muy complicado. Roca suelta, tierra fina que resbalaba, un esfuerzo extra. Al final, 7 horas y 14 minutos. Récord. Otra vez superando la duda y la dificultad. Todas estas hazañas dibujan un perfil, bueno, extraordinario, pero también nos hablan mucho de su filosofía. Sí. Algunos le comparan con Murakami, ¿no? Por el libro ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Sí, se suele decir que Murakami es un escritor que corre y Kilian un corredor que escribe. Es una buena forma de verlo. El libro de Kilian es más acción, sensaciones, aventura. Murakami es más reflexión personal, memorias. Son distintos, pero ambos exploran esa experiencia de correr. Y esa filosofía de Kilian se ve en su minimalismo. Ajá. Llevar solo lo justo. No solo por el peso, dice, sino para conectar más con la montaña. Y su entrenamiento igual. Busca calidad, conexión, mete esquí, bici, fuerza, yoga. No es solo sumar kilómetros. Ese enfoque más global se ve en su proyecto Summits of My Life. Que va más allá de los récords en el Mont Blanc, Cervino, Everest. Exacto. Quiere transmitir valores: amistad, superación, humildad, esfuerzo, respeto por la naturaleza. La película A Fine Line lo muestra muy bien. Una película que además trata el tema de la muerte con bastante serenidad, ¿no? Sobre todo después del accidente de Stefan Bros. Esa fina línea entre la gloria y el peligro es real. Y eso nos lleva a cómo afronta el dolor, las lesiones. Ha tenido unas cuantas serias: rodilla, peroné roto. Sí, y su capacidad de recuperación es increíble, pero también la mentalidad. Habla de la memoria selectiva, cómo la mente olvida lo peor de los entrenos duros. Y cómo usa imágenes mentales para seguir adelante, como la del equipo Hoyt en los Ironmans. Es una gestión constante del sufrimiento. También me parece interesante cómo relativiza la presión. Dice, una carrera no deja de ser una carrera. Sí. Si has entrenado bien, tranquilo. Si no, pues haz lo que puedas. Confía mucho en la intuición, en escuchar al cuerpo, al entorno. Y a pesar de ser quien es, parece que mantiene una sencillez notable, centrado en esa conexión con la montaña. La verdad es que, repasando todo esto, hemos viajado por paisajes espectaculares. Sí, pero también por el paisaje interior de Kilian Jornet, un atleta que junta una resistencia física, casi sobrehumana, con una sensibilidad muy profunda hacia la montaña. Y esa búsqueda constante de sentido, más allá de ganar. Sí, lo que se ve en todos estos relatos es esa necesidad suya constante de llevarse al límite, física y mentalmente. A menudo pasando por el sufrimiento, para llegar a un estado especial de conexión, de claridad, lo que él llama su victoria personal. Es una búsqueda continua. Y claro, esa búsqueda tan intensa nos deja pensando, ¿no? ¿Qué nos dice esto de Kilian sobre esa necesidad, quizá universal, que tenemos de explorar nuestros propios límites? No solo los físicos, también los mentales, los emocionales. Aunque sepamos que el camino puede ser duro, puede haber dolor. ¿Será que es justo ahí, en esa fina línea, donde de verdad tenemos la oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos?